¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están los que estamos? ¿Cómo andan? Ahí se pueden reportar en el chat para ver que todo esté correcto. Voy a dejar un poquito la música a ver si no está muy fuerte. Ahí avísenme. Si está muy fuerte díganme y le bajo un poquito. Mientras que llegan los demás, mientras nos juntamos un poquito más, coméntenme ahí por favor qué andan haciendo, cómo estuvo su día. ¿Ya conocían o no del tema? ¿O qué onda? Digan. ¿Cómo les fue su día? ¿Sí llovió por donde viven o qué onda? ¿No nos agarró la lluvia? Yo estaba trabajando cuando llovió, así que a mí no me agarró. Espero que ustedes tampoco. Así que, ¿cómo andan? Ahí los que vayan llegando, por favor, váyanse reportando en el chat. Saliendo del trabajo, Reina. ¿Cómo anda, Reina? ¿Medio cansadilla o qué? Por lo menos, o sea, ponle que a lo mejor cansada, pero yo creo que es un día productivo, ¿no? Agradeciendo que hay trabajo, digo yo. ¿Ya conocían un poco del tema del que vamos a hablar hoy? ¿Ya lo han escuchado un poquito? ¿O, o nada? ¿O qué onda? Ustedes digan. Bien, bien, claro que sí. No sé si estuvieron los que están ahorita viéndome en el stream pasado del domingo, que hablamos un poco de la percepción extrasensorial, que hablamos de la telepatía, que hablamos de la telequinesis, ese tipo de cosas. Ese día hablé de ese tema porque va relacionado con el tema de hoy, como Greenberg. Hola, hola, bienvenida, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos. Les comentaba, el domingo vimos lo de la percepción extrasensorial porque va ligado con el tema de hoy, con el tema de Jacobo Greenberg. No sé si Reina o Liz hayan escuchado de este personaje o no. Nos, Se hizo famoso en México, pero no es de origen mexicano, así que no sé si podría contemplarlo como un personaje mexicano, pero sí hizo famoso aquí en México. Hizo varias cosillas. No, por eso estoy aquí. Muy bien. Esa voz me agrada. Es muy interesante, la verdad. Muy, muy interesante. Espero que te quedes hasta el final porque el final es muy interesante. El cómo acaba Jacobo Greenberg es muy, muy interesante. ¿Okay? Nada más déjenme mando un mensajito ya para empezar. Denme ahí rapidote chanza. No sé si se trabó un poquito el en vivo. Nada más denme chancita, por favor. Ahora sí. ¿Estuviste en el stream pasado, Reina, o no? ¿O los que están ahorita estuvieron en el stream pasado? Les digo porque este stream es como continuación. Y este stream, el de hoy, lo pude haber hecho en dos partes, pero creo que sí, es porque es muy interesante, pero lo quise resumir mejor en uno, para que ya no quedemos así en dos. Ya no me gusta dejarlo en dos partes. Sí, ok. Mira, pues tiene que ver. Así que si quieren con los que estamos, vamos a empezar. Chance y en lo que vamos a ir platicando.
va llegando más gente, pero si no, vamos a empezar. Y bienvenidos a los que estamos ahorita. Si es la primera vez que me ven, créanme que si les gusta lo paranormal, lo misterioso y todos esos temas, es el lugar indicado. O si simplemente les llama la atención esto, quédense un rato. Así que no olviden seguirme también. Si no me siguen, no olviden seguirme, por favor. Hola, bro, Juan Dox. ¿Qué onda, hermano? Bienvenido, bienvenido. Apenas voy a empezar con el tema, Juan Dox. Así que, si te quieres quedar un rato a ver, está muy bien interesante el tema de hoy. Ah, ya me llegó la notificación de que me seguiste. Gracias, hermano. Creo que cuando hablamos aquella vez en tu stream de cosas paranoicas y así, creo que me di cuenta de que te gustan estos temas. Entonces creo que el tema de hoy te va a interesar. Es muy, muy interesante. Entonces ya con los que estamos vamos a empezar el tema de hoy. Así que, bienvenidos al 8º episodio de Grandes Misterios, el lugar en donde ustedes y yo hablaremos de aquellos temas de los cuales la gente no se atreve a hablar, desconoce o no los quiere recordar. El día de hoy hablaremos de un personaje muy interesante en la historia moderna de México, cuyo conocimiento y experiencia en el campo del estudio de la mente fue tan amplio que le valió su desaparición. Muy chamán para los científicos y muy científico para los chamanes, el señor Jacobo Grinberg. Antes de empezar a hablar de Jacobo Grinberg, quiero ponerles de fondo una imagen de él. Mientras vayanme diciendo si no está muy fuerte la música, creo que yo la escucho muy fuerte, pero díganme ustedes. Díganme ustedes si le bajo poquito o si así lo dejo. Esta persona de aquí de la imagen es Jacobo Grinberg. Tal vez algunos ya lo vieron en algunas publicaciones, lo han visto, no sé, en la tele, han escuchado su nombre o algo así. Entonces, él es Jacobo Grinberg. Entonces, ¿no se escucha muy recio la música para bajar? O si no, déjenme le bajo poquito, porque sí, creo que se escucha muy fuerte. Ya le bajé todo. Creo que ahí está bien. Me suena un poco, ¿ok? Mira. Jacobo Grinberg Silverbaum fue hijo, mejor conocido como Jacobo Grinberg, nada más su primer nombre y su primer apellido. Fue hijo de inmigrantes europeos. Nació en la Ciudad de México en 1946 y es hermano de los actores Ari Telch, David Greenberg y del oftalmólogo Nathan Greenberg. Jacobo decidió estudiar por primera vez la mente humana cuando tenía 12 años. David, bienvenido hermano. Punco, buenas noches mi hermano, buenas noches Punco. Apenas vienes llegando cuando voy iniciando, Punco, así que vas llegando a la hora. Si quieren, me regreso. Del cabo no llevo mucho de Jacobo. Para que, obviamente la intro ya no la voy a decir. Nada más me voy a regresar a su nombre y dónde nació. A los que van llegando. La persona de aquí de la imagen, para los que van llegando, es Jacobo Grinberg Silverbaum. Fue hijo de inmigrantes europeos. Nació en la Ciudad de México en 1946 y es hermano de los actores Ari Telch, David Greenberg y del oftalmólogo Nathan Greenberg. Rocket, bienvenido hermano, gracias por seguirme. Espero que te guste el contenido, hermano. Si te gusta de verdad, quédate y no te vas a arrepentir. De nada, bro, de nada, ¿no? Lobo Sarnoso, buenas noches mi hermano, también por aquí apoyándolo. Ya estás, Lobo. Bienvenido. Entonces Jacobo decidió estudiar por primera vez la mente humana cuando tenía 12 años, después de que su madre muriera en un accidente
cerebrovascular. Él estudió psicología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió psicología, bueno, ya lo leí. En el 70 viajó a Nueva York a estudiar psicología en el Instituto de Investigación Cerebral. Obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos del cerebro humano. Prestando atención con libreta en mano. No, de verdad poco, que está muy interesante, ¿eh? Si no lo has escuchado, créeme que mi stream de hoy no va a ser suficiente para todo lo que es Jacobo y todo lo que es la persona que conoció. Así que prepárate porque ahorita no sabemos nada aún. Ya llegué, mi bro, aquí ahí estamos. Saludos, El Boris, bienvenido. Entonces, obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. A su regreso a México, fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. Posteriormente, a finales de la década del 70, instaló otro laboratorio similar en la UNAM. En el 87, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la UNAM y la CONACYT. La UNAM es la Universidad Autónoma de México, que es la universidad más importante del país. Para los que no son de México, para que se den una idea más o menos. ¿Okay? Jacobo publicó varios de sus libros a través del IMPEC. Escribió más de 50 libros acerca de la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, telepatía y meditación. Sin embargo, Jacobo Grinberg trascendió y saltó a la fama por sus estudios vinculados de las ciencias esotéricas, lo cual puso en duda su reconocimiento como científico serio. Es lo que les comentaba en el principio, que varias personas lo describían como muy científico para los chamanes y muy chamán para los científicos, porque tenía un poquito de conocimiento de ambos, pero a la vez era algo que se peleaba. O sea, era algo que no concordaba la ciencia con el chamanismo, con todo esto de curar a través de la mente. Según yo, y siempre he creído que es algo que no va de la mano con la ciencia, pero Jacobo lo estaba haciendo así. Por eso aquí nos dicen que al hacer estos estudios ponía en duda su reconocimiento como un científico serio. Su trabajo se centró principalmente en el estudio de los chamanes de los pueblos originarios de México, algunos de los cuales eran capaces de realizar obras milagrosas. Jacobo Grinberg se tomó el atrevimiento de utilizar el método científico en estudios sobre chamanismo al intentar combinar ambos en su trabajo profesional con el objetivo de entender, entre comillas, el mundo mágico. Intentó realizar un cambio en la manera en la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. Esto repercutió en el mundo científico, llegando a ser criticado por la parte conservadora de la ciencia, lo cual fue perfecto, necesario e inevitable. Su trabajo pretendía exhibir las bases científicas para la telepatía y otras disciplinas esotéricas. Y aquí va lo que tiene con relación al episodio pasado de la percepción extrasensorial para los que estuvieron. Jacobo acudió a varios centros de estudio en donde había niños con habilidades extraoculares, es decir, entrenaban y utilizaban la visión con su tercer ojo. Ya había mencionado en el anterior capítulo que hablamos de la percepción extrasensorial, que había niños a los cuales les vendaban los ojos y con sus dedos tocaban una fotografía, y solo con tocarla con sus dedos podían describir con exactitud el contenido de la imagen.
tengo aquí una fotografía que les quiero poner que hace referencia a estos ejercicios de visión extraocular, para que se den una idea más o menos de cómo funciona. Ahí se ve un poquito estirada la imagen porque pues tiene que caber ahí en la pantalla, pero este es un ejemplo de visión extraocular. Vendan a los niños, obviamente no les enseñan la fotografía antes, es una fotografía que nunca antes vieron. Entonces, con las yemas de los dedos o con sus dedos, empiezan a tocar la fotografía y la describen. Jacobo fue a varias escuelas donde hacían esto y hizo ensayos o hizo, digamos, ejercicios con estos niños, y digamos que fue una parte de su estudio. Y esto existe. Yo investigué cuando estaba haciendo la investigación, que ya estaba investigando lo de la visión extraocular, que hay centros dedicados a estos. Así que, imagínense. Abigail, bienvenida. Bienvenida. Por cierto, los que están suscritos, ya están los emotes del canal. Uno todavía está en proceso de validación, pero ahorita tenemos dos. Uno que dice no y otro que está así con una lupita, con una lupa. Y el que está en validación es el que dice sí. Pero ya, por los que están suscritos, ya pueden usar los emotes. Ahí para el que canjeó hidratación. Aquí está. Ahí están ya los emotes, Abigail. Ahí está. Y ahí está. Se supone que soy yo. Así que, imagínense que soy yo. Nomás que falta otro emote. Así que, bueno. Total. Eso es un ejemplo de visión extraocular. Los niños. Se da más en niños, según yo. Y según lo que yo investigué, se da más en niños. Porque es algo que se pierde ya con la edad. Ya tenemos emoticones, que bien, sí, ya poco. Ya vamos creciendo de poco a poquito. Según un podcast que yo escuché relacionado a esto, decían que los padres de estos niños que ejercitaban su visión extraocular o su visión con su tercer ojo, los sacaban de estos ejercicios o de estas escuelas porque los niños ya estaban haciendo otra cosa, como mover objetos y así. Eso se dice. Ya lo vimos en el episodio pasado, lo de la telequinesis, lo de mover objetos. Entonces, imagínense, esto de la visión extraocular existe. Lo de la telequinesis, que es lo de mover objetos con la mente, yo lo tengo en duda. Pero si esto existe y está comprobado, bueno, si hay pruebas de lo demás, pruebas de verdad que nos hagan creer a todos que existe, yo lo creo. Pero por eso se dice que por eso algunos padres quitaban a sus hijos de estos ejercicios. Buenas noches, Rosita. Buenas noches, Silena. Bienvenida. Ahora sí, siguiendo con el guión. Jacobo conoció a muchos chamanes y personas relacionadas en estos temas. Entre los chamanes que conoció destacó Pachita. Bárbara Guerrero, alias Pachita, la pueden buscar los que quieran. Y de verdad, busquen. Si les interesa el tema, busquen. Conoció a Bárbara Guerrero, alias Pachita, una mujer que realizaba cirugías espirituales, procesos quirúrgicos prescindiendo de materiales. De acuerdo con lo declarado por Pachita, su cuerpo servía como caja de recepción del espíritu Tlatoani Cuauhtémoc. Para los que somos de México, que estamos aquí en el stream, sabemos quién es Cuauhtémoc y no el jugador de fútbol. No sé si en todo América, en Latinoamérica, hayan conocido a Cuauhtémoc, al Tlatoani Cuauhtémoc, que le quemaron los pies y así.
pero ese era el espíritu que entraba en Pachita. Ella decía que era él el que le ayudaba a obrar sus milagros y a quien mencionaba como el hermanito. Aquí en México, yo cuando leí esto, la primera vez que lo escuché, me acordé mucho y que también pasa, que es muy común, o por lo menos por donde yo vivo, de mujeres que también hacen como estos rituales o como estos cultos, pero el ser o digamos que la persona o el santo que les ayuda a hacer sus milagros es el niño Fidencio. No conozco muy bien el niño Fidencio, su historia, pero aquí en México, por lo menos donde yo vivo, hay lugares en donde hay mujeres o hay niñas en donde este santo entra en sus cuerpos y ya empieza a hablar con ellos de diferente manera como lo hace la persona y así. No sé si Punko o Boris haya por sus países algo así o algo parecido, pero yo que soy de México me acordé de eso. Entonces, se dice que Jacobo y Pachita se conocieron a través de la sobrina de Margarita López Portillo, hermana del presidente de México, José López Portillo. Yo soy de México, pues no sé la verdad. Ok, Boris. Jacobo le contó de sus intenciones de crear un instituto especializado en el estudio de la conciencia. Y aquí es cuando le presenta a su tía Margarita, con quien congenió de inmediato. Los dioses del Olimpo no. Yo hablo de santos, como así de ya más actuales. Es que no sé si tengamos los mismos santos en México y otros países de Latinoamérica. Disculpa, no alcancé a escuchar tu pregunta. Hablaba de que Pachita, no sé si escuchaste, ella mencionaba que el emperador o el Tlatoani Cuauhtémoc entraba en su cuerpo y era quien le ayudaba a obrar sus milagros. Entonces, no sé si en Costa Rica, como dice Boris, que es donde eres, haya cosas así, lugares o personas que obren de esta manera a través de un santo o a través de un personaje, digamos, con estos poderes, por así decirlo. Digo, en México sí hay, pero no sé si en Costa Rica hay. Entonces les decía de Jacobo, a través de la sobrina, ok, tema de los santos tenía como un posición de conexión. Sí, así es, algo así, Punco, así es. Jacobo era amigo de la sobrina de José López Portillo, que era el presidente de México en ese entonces. La sobrina de José López Portillo le presentó a su tía, la hermana del presidente, y ahí Jacobo le comentó de sus intenciones de crear un instituto especializado en el estudio de la conciencia. Ahí es cuando le presenta a su tía Margarita, con quien congenió de inmediato y se frecuentaban algunas veces. Voy a... Ahí discúlpenme, que está descargando la computadora. Y ya se me cayó la luz. Espérenme un poquito. Ya que no se pierda mucho el hilo. Ahora sí. Un día, cuando ellos estaban en Los Pinos, para los que no son de México otra vez, Los Pinos era la antigua residencia que el presidente en turno tomaba para vivir ahí. Ahorita ya no es, pero en ese tiempo, hasta hace unos 3 4 años, era la residencia del presidente. Algunas personas para los 90 tuvimos fenómenos de personas que aseguraban que la Virgen María incluso se elevó un altar. En ese lugar las personas fueron a dar devoción al fenómeno. ¿Ok? No nos vas a espantar o algo así, ¿verdad? Porque estoy trabajando en la oscuridad y no. No, no. Aquí no hacemos eso. Mira, ni yo quisiera espantarme, así que. No, no, no. Lo hizo que no estuviste, o no sé si estuviste, Boris, cuando hablamos de la parálisis del sueño. Que ahí sí estuvo.
medio terrorífico. Pero si lo quieres ver, todavía no se elimina, está en el canal todavía. Entonces un día cuando estaban en Los Pinos, Jacobo y Margarita, entró a la sala una mujer humilde. Ok. Entró una mujer humilde. Jacobo describió el momento como algo impresionante. Relató que los pájaros cantaron al unísono al entrar Pachita, como si supieran quién es y le dieran la bienvenida. A veces si da miedo nada más. El de hoy no. El de la parálisis del sueño sí estuvo. Hubo ahí en el chat quienes contaron sus experiencias y yo puse imágenes que sí estaban medio perturbadoras. Estuvo padre. También personas, dice Punko, también personas aseguran ser tomados por algún santo y realizar hazañas. Eso es lo que te digo que es común aquí en México, o por lo menos donde yo vivo. Eso sí, sí es común. Y es lo que aseguraba Pachita. Pachita no se le metía ningún santo, pero se le metía un personaje muy muy antiguo. No sé si conociste o sabes de Cuauhtémoc, el platónico Cuauhtémoc, al que creo que si no me equivoco los españoles le quemaron los pies. Así que espero que sí. Entonces Pachita entra a este lugar y Jacobo describe el momento muy, digamos que milagroso o muy asombroso, porque en el lugar había pájaros y los pájaros todos empezaban a cantar a la vez, como si fuera uno solo, como si ellos supieran que quién era Pachita y que ya estaba entrando, le estaban dando la bienvenida. Así lo describe Jacobo. Pachita simpatizó de inmediato con Jacobo y lo invitó a visitarla. Y así empezó una relación que produjo uno de los libros más importantes de Jacobo y de la crónica mexicana. Pero antes de seguir con Jacobo, vamos a hablar un poco de Pachita y de todo lo que hacía. Y para eso se las voy a presentar. Voy a ponerles una imagen de Pachita. No hay muchas fotos, de hecho no hay mucha información del tema, por lo cual no hay muchas imágenes de Jacobo, sí hay, pero muchas imágenes de Pachita o de lo que hacía no tantas. Entonces esta es una de las que encontré. Ella es Pachita y de acuerdo con Jacobo Greenberg, Bárbara Guerrero, alias Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Abandonada por sus padres, Pachita fue criada por un afrodescendiente de nombre Charles. Él fue quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Posteriormente, Pachita se unió a las filas del revolucionario Francisco Villa, en donde luchó. Sumida en la pobreza, también fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante en transportes públicos. Sin una mirada moralista, Greenberg apunta que todas estas experiencias forjaron un carácter sabio en Pachita, pues se había enfrentado con la realidad cruda, trascendiendo el mundo de las ilusiones. Debido a esta profundidad espiritual, Pachita habría desarrollado la capacidad de obrar portentos, lo que la convertiría en la chamana más poderosa de la historia de México, según Jacobo Greenberg. Ahora sí viene lo bueno, ¿eh? Ahora sí apunta, Punko. La fama de Pachita se extendió en la década de 1970, cuando a su consultorio en la enigmática Casa de las Brujas de la colonia Roma asistían personajes de todas las clases sociales.
Ahí, Pachita realizaba cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo. Aquí, Pachita usaba un cuchillo, pero para disimular que ella misma cortaba la piel con sus dedos. Ella pasaba el dedo y abría la piel. Pero como no quería que mucha gente se sorprendiera o que así, hizo como de cebo, como de señuelo, un cuchillo viejo. Nada más para disimular, para que no dijeran así como que, no creo, lo está abriendo con los dedos. Eso es mentira. Entonces empezó a usar un cuchillo, pero como señuelo. Una vez abierta la piel, ella extraía órganos dañados y colocaba uno nuevo materializado a través de un portento. Al final, Pachita cerraba la herida simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso quirúrgico. Es decir, abría la piel con sus dedos. Por ejemplo, si estabas enfermo de un riñón, sacaba el riñón malo, lo envolvía creo que en un papel no sé qué color, lo llevaban. Pachita levantaba su mano y en su mano aparecía un órgano sano, en este caso pues ponle que un riñón sano y totalmente compatible con la persona que estaba operando. Lo ponía adentro del cuerpo, lo introducía, hacía ahí unos movimientos con las manos y ya el órgano estaba ahí conectado. Nada más ponía sus manos sobre la herida y quedaba cerrada la herida sin quedar ninguna cicatriz. Durante las operaciones que realizaba ella, era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Se dice que no solamente operaba órganos, o sea, era también médula espinal, o sea, todo tipo de todo lo que te imagines y que no creas, lo hacía. O sea, un trasplante de, no sé, de todo, o sea, todo lo hacía Pachita. Es difícil de creer, pero se dice esto. Y todo lo que introducía como un órgano sano, lo aparecía ella. Jacobo tenía la intención de estar solo unos días investigando lo que hacía Pachita. Ella tenía conocimientos esotéricos, era chamana y esotérica. Era psíquica también. O sea, tenía muchos conocimientos. Entonces Jacobo ahí tenía la intención nada más durar unos días investigando y viendo lo que hacía ella, pero duró años. Quedó tan impresionado que duró años. Y gracias a esos años y a la ayuda de Pachita, Jacobo desarrolló la teoría sintérgica, que proviene de las palabras síntesis y energía. Sí tenía ayuda de muchos dioses, yo me imagino que sí. El chamanismo es muy profundo. ¿Okay? Pues mira, se decía que era la chamana más poderosa de México. Y no creo que lo hayan dicho nada más por decir. ¿Sí? Entonces, Jacobo en su teoría sintérgica, al lado de Pachita, proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Sin obsesiones conceptuales, Greenberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo preespacial, y que cuando el cerebro interactúa con el campo, se genera la percepción espacio-temporal que conocemos, o sea, objetos con forma y figura. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro.
pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. Sobre los portentos de los chamanes, Jacobo Greenberg pensaba que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad, pero como conciencia y no como material. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel en el que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta que en realidad todo es conciencia. Según la hipótesis de Greenberg, estos seres humanos excepcionales, altamente facultados, tendrían acceso a la latice, una estructura fundamental que plantea que el espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Al tener acceso directo al campo de información a través de un complejo trabajo neurológico, los chamanes serían capaces de modificar la realidad sensible. Ahora, ¿qué es esto en español? ¿Qué es esto para que se entienda? Porque yo también no entendí mucho, la verdad. Según lo que yo entendí, cuando investigué, es como en la película de Matrix, obviamente, hay una matriz, y en esa matriz está todo el conocimiento. Entonces, cuando una persona está plena en sus facultades, en sus conocimientos, como Pachita, puede acceder a dicha matriz, puede acceder a ese campo de información, como dice aquí, a través de un complejo trabajo neurológico, es decir, tenía tan trabajada su mente y su conciencia ya estaba más allá de un plano físico que todos conocemos. Por eso puede acceder a estas figuras, o como ya lo mencioné aquí, objetos con forma y figura, que es la percepción de nosotros. Entonces Pachita, al tener acceso a esta información, a estos objetos, podría crearlos en su mano. Tenía tal capacidad que podía crear objetos a través de su mente. No sé si ahí está quedando un poquito más claro o si haya preguntas. Háganmelas saber, por favor. Si está medio... Su teoría es muy compleja, la verdad. O sea, por más que yo estuve viendo varias fuentes, es lo que yo entendí. Pero creo que todos podemos entender diferentes formas de todo esto. Entonces, si hay dudas, si hay preguntas, o si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo pienso que es esto. Ahí en el chat, por favor, háganmelo saber. Vamos a leer todos esos comentarios. Citando a Jacobo, él decía que Pachita poseía un control único, poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él a la estructura de la latice. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis, en el mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Es decir, nosotros podemos imaginar las cosas, pero la mente de Pachita era tan poderosa que podía materializar esos pensamientos. Así de poderosa era su mente. Imagínense. Asimismo, Greenberg afirmaba que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado de conciencia pleno sobre la unidad de la existencia, por lo que su ego se disolvía y volvía a su origen. Una vez fusionada con la realidad plena, era capaz de obrar como un rey de la creación, pues estaba indiferenciada en la latice. De esta forma, Greenberg explicaba la capacidad de Bárbara Guerrero para leer los pensamientos de las otras personas
pues su campo neuronal le permitía visitar distintos lugares de la matriz informacional. Ahora estamos hablando de que Pachita podía leer mentes. No sé, les digo, yo los dejo a su consideración. Pero como ya les mencioné en el episodio pasado, solamente usamos, si no me equivoco, un 20% de nuestra capacidad cerebral y hemos logrado muchas cosas, tanto como individuos como sociedad. Pero ¿qué podríamos hacer con nuestro 50% o con nuestro 100%? Y yo creo que esta es una prueba de eso. Los portentos de Pachita fueron ampliamente documentados en los libros de Jacobo Grinberg. De acuerdo con los testimonios recopilados en el documental El secreto del Dr. Grinberg, Pachita y el científico se separaron para evitar que se hiciera pública la relación de la chamana y la familia del presidente Luis Echeverría. Pues obviamente para cubrir su figura de presidente y que no pensaran que el presidente se juntaba con personas, chamanes, brujos. Pero es muy común en México que los presidentes y así, personas en el poder, acudan a personas con esos poderes o con esas habilidades. Entonces, no es nuevo, pero lo querían ocultar. Bárbara Guerrero falleció en la Ciudad de México el 29 de abril del 79. Sin embargo, Jacobo tuvo un final diferente, uno lleno de misterio y con una aura mitológica. El 8 de diciembre del 94, el Dr. Jacobo Grinberg desapareció sin dejar rastro alguno. En el momento de su desaparición, Jacobo Grinberg se disponía a hacer un experimento para demostrar la telepatía entre una persona de México y otra que estaba en la India, yendo incluso en contra de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que estableció que nada podría ser más rápido que la velocidad de la luz. Despertando ese campo neuronal en todo el mundo, el investigador señalaba que entonces era posible dominar el holograma, entender su funcionamiento y despertar para alcanzar la verdadera realidad. Y aquí es donde ya empiezan las teorías acerca de su desaparición. Y quiero que al final del video, ya estamos ya casi en el final, hoy fue un poquito más rápido que los demás días, así que quiero que al final, los que estamos ahorita y ojalá que lleguen al final, me digan qué piensan que es lo que pasó. Así que pongan atención. Así, Punco, tú que tienes libreta y lápiz, apúntale. De acuerdo con el documental La desaparición de Jacobo Grinberg, realizado por History Latinoamérica, la investigación para dar con el paradero del también hermano del actor Ari Telch comenzó tarde, debido a que su última esposa, Teresa Mendoza, no dio aviso de inmediato a las autoridades sobre la desaparición del científico, argumentando que era normal que de pronto se fuera de viaje sin avisar y por varios días. Presuntamente Grinberg debía llegar a casa en diciembre, pero fue hasta mayo que finalmente las autoridades mexicanas comenzaron a investigar el caso. Es decir, 5 o 6 meses después de su desaparición, apenas empezaron a investigar. El caso quedó en manos del comandante Clemente Padilla, quien se dice nunca había dejado ninguno de sus casos sin resolver. Sin embargo, un año más tarde, el fiscal Clemente Padilla quedó removido del caso, pues había tocado algunos temas sensibles, y el fiscal nunca más volvió a ejercer en la Procuración de Justicia. Existen muchas teorías en torno a su desaparición,
Algunos creen que fue un crimen pasional, ya que no se llevaba muy bien con su esposa. Otros, que la CIA se lo llevó para trabajar para ellos, o que su conocimiento fue tal que trascendió del plano material. Les voy a hacer una encuesta a los que están para ver qué es lo que opinan ustedes. Ya hablamos de lo que hizo Jacobo, de sus estudios, de lo que hizo con Pachita, del estudio que tuvo con Pachita y de lo que era Pachita. Y ahora estamos viendo 3 posibles finales de Jacobo Grimberg. Así que quiero saber su opinión. Voy a ponerles ahí la encuesta. Nada más denme chancita. Espérenme tantito. Mate. Ajá, no jala mi R de mi teclado. ¿Qué está pasando? Ah, no, ya sé qué pasó. Ya no me permitió hacer más caracteres. Entonces, ahí está la encuesta, si no me equivoco. Para las... Aquí me marcan 9 personas que están aquí. Díganme qué creen ustedes que pasó con Jacobo. Ya hablamos de su vida, hablamos de sus trabajos, hablamos de cómo conoció a Pachita y de lo que hizo Pachita. Y ahora, tomando en cuenta, y voy a leer otra vez esa parte de la investigación, que para mí es muy importante, que dice que en el momento de su desaparición, Jacobo Grimberg se disponía a hacer un experimento para demostrar la telepatía entre una persona de México y otra que estaba en la India, yendo incluso en contra de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que estableció que nada podría ser más rápido que la velocidad de la luz. Así que sabiendo esto, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que yo opino lo mismo que la mayoría. No, no se crean. Yo no opino, o sea, es que no sé, yo estoy entre dos. Para mí, qué padre que haya sido así, que haya trascendido y que podamos ver tal vez la primera persona, por lo menos documentada, que trascendió. Pero yo pienso que se lo llevó la CIA. Quisiera que haya trascendido, pero es probable que se lo balacearon. Probablemente también. Tenía tanto conocimiento que no debía tener. Y lo suicidaron. Ahora, según contó el propio Padilla, o sea, el procurador que estaba a cargo del caso, y eso es muy importante, un trabajador de una gasolinera reveló que él había visto a Greenberg por última vez en Boulder, Colorado, en el momento en que 2 agentes estadounidenses, identificados como Rick Howard y Marina Velasco, descendieron de una avioneta tipo Cessna y se llevaron al científico y a su esposa a bordo de 2 automóviles blancos. Las pesquisas llevaron a Padilla a descubrir que el investigador colaboraba en secrecía con la Universidad de Colorado en esa ciudad, algo de lo que ni siquiera las personas más cercanas a él tenían conocimiento. Padilla señala que al hacer el rastreo de los vuelos realizados por Greenberg a Estados Unidos fue cuando comenzó a encontrar trabas por parte de las autoridades de ese país.
Ojo ahí. Por lo que, por sus propios medios, logró obtener 3 hojas de registro de vuelos que reflejaban que Greenberg y su esposa habían entrado y salido en diversas ocasiones de Estados Unidos, pero jamás llegaban directo a Colorado, sino que usaban vías alternas. Luego de llegar a este punto de la investigación, Padilla fue relevado. Como ya lo mencioné, Padilla se decía que nunca había dejado un caso sin resolver, pero ya empezó a investigar tanto y tanto que lo sacaron porque ya estaba tocando temas muy sensibles. Entonces, qué raro, ¿no? Qué raro. Otra de las dudas que se dejan en el aire fue el papel que jugó Teresa Mendoza, la tercera y última esposa de Greenberg, quien pese a haber sido vista por este testigo junto a su esposo en el momento de su desaparición, ella mandó mensajes y llamó a familiares y amigos asegurando que el científico se encontraba de viaje y en retiros. Al siguiente mes, Teresa Mendoza López también desapareció sin dejar rastros, y a la fecha también se desconoce su paradero. Según lo dicho por familiares y amigos y colaboradores de Greenberg, en el documental del cineasta español, el matrimonio con Teresa no iba del todo bien, pues incluso el mismo científico confesó tenerle miedo y hasta llegó a adaptar su vehículo para poder dormir. Yo tenía entendido que como ya era su última esposa, era creo que más joven que él y ella quería tener hijos, pero Jacobo como ya tenía creo que una hija y ya estaba grande, él no quería, lo que ocasionaban ahí discusiones entre ellos, al grado de que pues, se la iban discutiendo, y como dice aquí el texto, eso sí es bien conocido, llegó a tenerle miedo y no dormía en su casa, sino dormía en su auto. Entonces, hay teorías de un poco, de todo un poco. Así que, ahora, la duda sobre si la CIA secuestró al científico para hacer uso de sus hallazgos cobró fuerza luego de que en el año 2017 las autoridades estadounidenses desclasificaran 930.000 documentos con información que iba de 1940 a 1990, en donde en las 12 millones de páginas se hablaba de, entre otras cosas, del fenómeno OVNI, experimentos de control mental durante interrogatorios a prisioneros y estudios sobre la telepatía. Entre uno de esos documentos desclasificados estaba un artículo escrito por el propio Greenberg, de nombre, obviamente lo voy a traducir porque en inglés se me dificulta un poco, Correlatos psicofisiológicos de la unidad y la gravitación de la comunicación, el cual fue publicado en el libro Psychoenergetics del año 1982, en el cual explica su teoría sintérgica. La teoría que los que ya estamos aquí sabemos que hizo Grace Zapachito. Sin embargo, cabe apuntar que es bien sabido que durante la Guerra Fría el gobierno de Estados Unidos echó a andar el proyecto Stargate, creado luego de que surgieran rumores acerca de los soviéticos que estaban financiando investigaciones sobre la lectura de mentes. Esto también ya lo vimos en el capítulo de MK Ultra, que los científicos estadounidenses creían que los rusos ya estaban haciendo experimentos con personas y ellos se quisieron adelantar y así, pasa lo mismo. Este proyecto, el proyecto Stargate, permítanme, está volviendo un poco loca la computadora.
Este proyecto buscaba dar una explicación científica a la clarividencia y a las experiencias extracorporales, para presuntamente usarlas en combate. No obstante, en el 95, casi un año después de la desaparición de Greenberg, la CIA concluyó que dichos experimentos no habían sido funcionales, por lo que la investigación fue cancelada, justo un año de la desaparición de Greenberg. Familiares de Jacobo han permanecido más herméticos, como ya lo mencioné varias veces, Ali Telch, un conocido actor mexicano. Él aseguraba en septiembre de 2020, en una entrevista para el programa de televisión Hoy, que no sabemos si lo asesinaron, no sabemos si trascendió, no sabemos qué pasó. Aquí está sin duda alguna. Dijo y añadió que el caso ya no sigue abierto, aunque recalcó que sabía que Teresa Mendoza estaba viva y se escondía en Estados Unidos. Desgraciadamente, la investigación no siguió. Está cerrada, añadió su hermano. Una chamana consultada también dijo que el científico mexicano sigue vivo. Y aquí escuchen bien. Sigue vivo, pero no en el mismo espacio-tiempo. A ello se suma que actualmente su nombre no está en los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas de México. ¿Ok? No sé si tomaron cuenta o tomaron nota de eso. Se dice que sigue vivo, pero no en nuestro mismo espacio-tiempo. Aparte, en México, su nombre no está en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas en México. Si bien, para muchos mexicanos, no nos sorprende el hecho de que alguien desaparezca cuando está a punto de hacer un gran descubrimiento o defendiendo ciertas cosas como un bosque de mariposas. Eso, búsquenlo. No podemos negar que la vida y estudios de Jacobo, su relación con Pachita y su desaparición han dado mucho de qué hablar en la historia de México, siendo uno más de los desaparecidos o uno más ascendiendo del plano material. Y con esas palabras es como termina el episodio número 8 de Jacobo Greenberg. ¿Qué les pareció? A mi parecer, no sé por qué, fue mucho más corto que los demás, pero siento que le expliqué bien, está lo que debe de estar, pero créanme cuando les digo que si uno quiere hablar de Jacobo, es llevarte horas, es llevarte días. Me aventaría aquí unos 5 streams hablando de Jacobo y hablando de Pachita. 50 libros se aventó este señor hablando de todos estos temas. Entonces imagínense. Hay documentales en YouTube de Jacobo, hay también cortos de Jacobo en TikTok. Entonces, increíble, parce. Gracias, Juan Dox. De verdad es muy, muy interesante. O sea, yo cuando lo escuché, no sé si lo escuché primero por mi tío que me platicó de Jacobo Greenberg o si por uno de los podcasts que veo y que escucho, que se llama Leyendas Legendarias. La verdad lo recomiendo. Por ahí lo escuché y fue muy raro cuando lo escuché, porque lo escuché esa vez y así, y luego salió en la tele, y luego cuando iba a la tienda, la persona de la tienda tenía el documental de Jacobo en la tele, y no sé, como que estaba muy sonado en ese tiempo, o sea, como que sacaron su tema, no sé para qué, tendría su fin, el recordar a Jacobo, pero para ese tiempo sí,
Como que estaba en todos lados o yo lo veía en todos lados. Ahora, ya ha acabado todo el tema. ¿Qué creen ustedes que pasó con Jacobo? Platíquenme. ¿Lo mató su esposa? ¿Se lo llevó la CIA a trabajar con él? ¿O trascendió? Pues si trascendió, qué chido, ¿no? O sea, no creo que sea la única persona, pero tendríamos la primer persona que trascendió documentada. Ya nos marcó el camino de cómo hacerlo. Pero para mí no se me hace imposible trascender, pero se me hace muy difícil. Entonces yo le voy más a que se lo llevó la CIA. Si no se lo llevó la CIA, se lo llevan los rusos. Así que con todo este conocimiento les hubiera servido demasiado a cualquier gobierno. Imagínense, yo estaba trabajando con la telepatía de un lugar a otro a kilómetros. A kilómetros. Se lo llevó la CIA, demasiado inteligente, la verdad. Es que con tanta inteligencia y con tanto conocimiento, o te llevan a trabajar a gobiernos, no sé si con paga o sin paga, pero sí, digamos que muy a fuerza. No te ofrecen la invitación, no te dan como opción decir que no. Pero o te llevan a trabajar o te matan. Eso es lo que pasa. O por lo menos en México. Es lo que pasa. Entonces, pues bueno, ese fue el 8º episodio de Jacobo Grimm. Aún no tengo tema para el próximo miércoles. No sé si quieran proponer uno. Yo estaba pensando en El asesino del Zodíaco, que creo que sí llevaríamos más de un capítulo. O para los que son de México, o los que no estén de México y quieren conocer más de México y de sus personajes, también estaba pensando hablar de Juan Ramón Sáenz, no sé si conocen a Juan Ramón Sáenz, Tilina, de sonado. El caso de Marisela Escobedo. Es que no sé, o sea, me gustaría hablar de Marisela. Es un caso muy triste. Es un caso muy, muy interesante. Pero también muy, muy peligroso, ¿eh? Por todo lo que, mira, por eso a ella le pasó eso. Por, por lo de, por todo lo que hizo. Tú sabes de qué estoy hablando. Entonces lo de Marisela no sé si sacarlo o no. En Colombia no ha llegado esa historia, la de Juan Ramón Sáenz, Juan Dox. Juan Ramón Sáenz, les voy a dar una breve explicación, un resumen. Juan Ramón Sáenz tenía con otros compañeros un programa de radio donde la gente solía hablar por teléfono. Se llamaba La Mano Peluda, si no me equivoco, o algo así. Entonces, la gente hablaba por teléfono y le platicaba, no, ya sabes qué, pues este día se me apareció tal cosa o así. Iba caminando por la calle y vi a tal fantasma. Entonces, una vez en el estudio, un día llegó una llamada de una persona llamada José, no, Jesús o José, algo así. Sí, suena raro, pero así se llamaba, algo así. Entonces, Josué se llamaba, Josué. Josué en la llamada decía que él había hecho un pacto con un demonio a cambio de dinero y que ya no podía más, que lo atormentaban los demonios, que le hablaban, que le hacían cosas. Y en la llamada, ahí está en YouTube pues no lo vean, hasta que yo les platiqué, no lo vean. Y lo voy a poner aquí, así que no lo vean.
En la llamada se escucha la voz de Josué, pero aparte otras voces, que presuntamente son las voces de esos demonios. Entonces, bueno, ya lo voy a dejar así. Pero spoiler, Juan Ramón Sáenz se muere por culpa de Josué. Pero vean el miércoles que entra, ¿por qué? Así que... Pero aparte, yo no estoy platicando todo porque todo lo que hizo, todo lo que pidió, más todo lo que pidieron hacer para lo que pidió Josué con ese pacto, con ese demonio, es mucho también. Yo cuando escuché este caso sí me dio miedo. Cada vez que lo escucho, porque yo soy muy de, y creo que lo pueden aquí comprobar los que están aquí en el chat que trabajan conmigo, soy muy de, mira, escuché esto, déjate lo pongo. O vi esto, déjate platico. Y el caso de Josué, yo se lo he compartido a muchos amigos y cada que lo escucho, siento miedo. O sea, sí soy miedoso, no les digo que no. Y no con todo. Pero este caso en específico sí me causa cierto miedo. Entonces, sí, así soy. Mira, Abigail, Tilina, una vez le he puesto ahí un podcast. Abigail ya es costumbre. Mira, escuché ese tema y ahí todo un audífono. Entonces, yo con el caso de Josué se lo he compartido a muchos amigos y cada que lo escucho me da cierto miedo. Entonces, vamos a... El próximo miércoles no se duerme, racita. A mí también me da mucho miedo. Les digo, a mí me da miedo y aunque me dé miedo, voy a poner esos audios, voy a poner esos videos. En México se hicieron muchos programas en torno a Juan Ramón Sáenz y su muerte y lo de Josué. Entonces, a lo mejor va a ser un stream largo. No quiero hacerlo en dos partes. A lo mejor sí, pero ya veremos. Entonces, el miércoles que entra, el caso de Juan Ramón Sáenz y de Josué, con videos, con audios. Vamos a escuchar ahí los presuntos demonios que se escuchan en la llamada y todo lo que le pasó a Juan Ramón y a su equipo de trabajo por culpa de solamente esa llamada. Entonces, pues, Juan Dox, Bunko, el Boris, personas de aquí del chat que no son de México, de verdad, es un tema muy interesante. O sea, México está lleno de muchas cosas. Y qué mejor que compartírselas a través de este medio, causarles ahí un poquito de miedo. Así que Juan Dox y Bunko, Boris, creo que tú sí eres de México, vamos a saber un poquito más de estos temas. Ya el otro miércoles ya hablaremos de otra persona ya de otro país o un asesino tal vez, ya para irle cambiando cada semana, para no clavarlos con cierto tema o con cierto país, ¿de qué? Para irle cambiando un poco, pero sí, el miércoles de tu sueño. Así que, si no hay comentarios, si no hay preguntas, avisos, les digo, ya están los emotes para los que están suscritos, ya los pueden usar. Está pendiente de aprobación 1, pero por lo pronto ya están 2. Así que ya los pueden usar. Ahí están los que se pueden usar. Dice Abigail, si de por sí la mano peluda me daba miedo, el caso de Juan Ramón más. Fíjate que yo nunca llegué a escuchar la mano peluda. No sé si había un programa en la tele de Juan Ramón. Creo que me acordaba, o sea, creo acordarme que salía a veces en Venga Alegría. Pero según me acuerdo también había un programa de noche de él. O si no, me acuerdo del programa. O sea, los de México vamos a ver qué onda. Había un programa que se llama Historias Engarzadas, que habla de muchos temas. Y hizo un programa en específico de Jacobo. Y ese también me daba mucho miedo.
Entonces, para el próximo, el próximo miércoles, voy a tratar de conseguir un poquito más de luces que me den la cara para apagar el foco y se vea un poquito más tenebroso. Y espero que ustedes también me vean con la luz apagada para estar todos en la misma atmósfera. Y si no duerme uno, que no durmamos los demás. Así que, pues los espero el próximo miércoles. Espero que el stream de hoy, aunque corto, pero muy interesante, haya sido de su agrado. Recuerden que tenemos aquí abajo las redes de TikTok, de YouTube, donde pueden ver los videos que en Twitch después de cierto tiempo se borran. En YouTube ya van a estar completos, por si se perdieron alguno o quieren verlo otra vez, ahí están. Entonces, nos vemos el próximo miércoles sin falta. Y que no se les suba el muerto, por favor. Entonces, espero que el capítulo de hoy les haya abierto como que esa curiosidad en Jacobo y en Pachita y los haga buscar un poquito más del tema. Entonces, nos vemos el miércoles sin falta. Así que descansen, que tengan buena noche y que no se les suba ningún muerto, por favor. Nos vemos primero el domingo y luego ya el miércoles. Nos vemos, que descansen.